Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera en cómo hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, que era el gobernador de ese tiempo. Jesús compadeció ante él, el cual le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho? Hemos comprobado que este hombre agita al pueblo y se dice que no hay que pagar impuestos al César y se hace pasar por el rey enviado de Dios. ¿Es cierto lo que dicen? ¿No contestas nada? ¿No ves de todo lo que te acusan? Este hombre es un impostor. Ha enseñado el país de los judíos y sublevado al pueblo. A partir de allí, Pilato buscaba la manera de dejarlo libre. En ocasión de la Pascua tenía que liberar a un preso. Había un hombre llamado Barrabás. A este se le había sido encarcelado por algunos disturbios y unos asesinatos en Jerusalén. Traigan a Barrabás y colóquenlo frente al pueblo, para que ellos decidan. ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús el llamado Cristo o a Barrabás? ¡Barrabás! ¡Barrabás! Libera a Barrabás. ¡Sí, soy libre! Yo no veo en este hombre delito alguno, así que lo mandaré a azotar y después lo dejaré libre. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Luego los soldados se apoderaron de Jesús y empezaron a burlarse de él. Comienzan a pegarle. Sobre su cabeza le colocan una corona de espinas. Y comienzan a decirle: ¡Aquí está su rey! ¡Que viva el rey! Aquí está el hombre. ¿Qué voy a hacer con su rey? ¡Crucifícalo! ¿A su rey voy a crucificar? No tenemos más rey que al César. ¡Crucifícalo! Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Eso ya es cosa de ustedes. Lo llevaron entonces a un lugar llamado el Calvario, en donde iba a ser crucificado. Por la envidia de los fariseos y la debilidad de Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte. Porque yo también te he juzgado y condenado en mis hermanos. ¿O he dejado con mi silencio que otros lo hagan? Perdón, Señor, perdón. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Ellos se apoderaron de Jesús. Él mismo llevaba la cruz. Junto a él lo acompañaban 2 malhechores, los cuales también iban a ser crucificados. Simplemente se le echaron encima sin ninguna consideración, y él no la rechazó. Por las veces que yo he dejado caer la cruz de mis obligaciones diarias y he renegado de la de mis penas y enfermedades. Perdón, Señor, perdón. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Se ha caído de pura fatiga. Él había querido aceptar totalmente la condición humana. Él era Dios,
y había querido también hacerse hombre, para conocer así la fatiga, la debilidad del cuerpo. Aceptó que era Dios, y que se humillaba ante nosotros. Aceptó que se burlaran de él, por amor al hombre, por amor a ti y a mí. Es por eso que se cae para que te levantes tú. No es fácil llevar la cruz. Muchas veces cae uno vencido bajo su peso. Por las ocasiones en que he tardado tanto en levantarme y por todos mis hermanos que ya no se han levantado, perdón, Señor, perdón. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Hijo mío, Jesús, me duele mucho verte así. Madre, estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Ustedes que pasan por el camino, miren y vean si hay dolor semejante al mío. Oh, cuán triste y cuán afligida se vio la madre bendita de tantos tormentos llena. Cuán triste contemplaba y dolorosa miraba a su hijo muy amado. Las manos de Jesús se tienden como una llamada y las manos de María como una madre que siempre espera al hijo. Ella también estaba allí en ese camino, la cual la lleva junto a Jesús para ser partícipe de la redención con su hijo. Hay muchas ocasiones en que lo único que se puede hacer por otro es acompañarlo en su Vía Crucis. Por las veces en que he dejado a tantos enfermos y ancianos solos en ese penoso camino, perdón, Señor, perdón. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús. Cuando llevaban a Jesús al Calvario, tomaron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le forzaron a cargar la cruz de Jesús. Tú, ayúdalo. ¿Qué? ¿Yo? Yo no tengo nada que ver con este condenado. No me importa, necesitamos que llegue. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Está bien, lo ayudaré, pero yo no tengo nada que ver con este hombre. Fue así como Simón de Cirene ayudó a Jesús a cargar con el madero de la cruz. No quería, claro que no. Era como muchos de nosotros que no queremos ayudar. Por haber dejado solos con sus cruces de hambre, de desnudez, de abandono a tantos hermanos, cuando podía haberlos ayudado a llevarla. Perdón, Señor, perdón. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Señor, Señor mío, permíteme limpiar tu bello rostro con mi paño. Miren, ha dejado impregnado su rostro en él. ¡Es un milagro! Muchos, al verlo, se tapaban la cara. Su rostro estaba tan desfigurado que ya no parecía ser humano. Aquella mujer supo descubrir el rostro de Cristo bajo aquella capa de sudor, polvo y salivazos. Por no haberte descubierto en tantos rostros sudorosos de obreros y campesinos, y no haberte enjugado tantas lágrimas, perdón, Señor, perdón. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas todos hemos sido sanados. ¿Fue un tropezón con una piedra esta vez o un empujón? No lo sabemos. Por las veces que con nuestro ejemplo hemos hecho que los demás tropiecen, y por las veces quizá que deliberadamente los hemos empujado, perdón, Señor, perdón. Octava estación.
Jesús habla a las hijas de Jerusalén. Jesús mío, apiádate de nosotros. Lo seguían muchísima gente, especialmente mujeres que se lamentaban por él. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque se dirá: felices las madres sin hijos que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá los cerros caigan sobre nosotros, ojalá que las lomas nos ocultaran, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? En medio de su propio dolor, Cristo no deja de preocuparse por la pena de aquellas mujeres, por las veces en que mis problemas me han hecho olvidarme de los sufrimientos de los que me rodean. Perdón, Señor, perdón. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y por tercera vez hace un esfuerzo supremo y se levanta. Por esas ocasiones en las que ante las dificultades no he perseverado en la obra emprendida en favor de los demás. Perdón, Señor, perdón. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Cuando llegaron al lugar de la ejecución, los soldados se repartieron sus ropas. Los soldados comenzaron a sortearse la túnica de Jesús. Así se cumplió una de las profecías que dice: se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Cristo Jesús es también la imagen de todos aquellos que son despojados de su honor, de su dignidad de persona, de sus trabajos o de cualquier otra circunstancia. Él es el signo de los marginados, de los que la sociedad no cuentan, de los despojados de los países poderosos y no tienen quien por ellos. Antes de ponerlo en la cruz, lo despojaron de sus vestiduras. Por las veces en que yo he despojado a los otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus ilusiones, perdón, Señor, perdón. Decimoprimera estación. Jesús es clavado en la cruz. Mientras lo crucificaban, la gente estaba allí mirando. Los jefes de los sacerdotes, jefes de los judíos y los maestros de la ley, todos se burlaban de él diciendo: dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, pero no puedes bajar de esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También uno de los malhechores lo insultaba diciendo: Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas ahora? ¿No tienes temor de Dios? Nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Estás en el mismo suplicio que nosotros. Este hombre no ha hecho nada malo. Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Hijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre. La madre piadosa estaba junto a la cruz. Lloraba mientras el hijo pendía, traspasada y dolorosa, viendo a su hijo al que más amaba. Carne de mi carne, corazón de mi corazón. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Y desde la cruz pidió a su Padre que nos perdonara. Por tantos perdones que yo he negado, por tantas represalias y venganzas que he tomado,
perdón, Señor, perdón. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la región se cubrió de tinieblas. Jesús con imponderable angustia levantó su cabeza, puso su mirada casi sin luz en el cielo, y con voz grande, eco de todas las tristezas, exclamó con amargura infinita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Luego un soldado tomó una esponja y lo empapó de vino, poniéndola en la punta de la caña. Le dio de beber, pero Jesús no la probó. Luego Jesús dice: Todo se ha cumplido. La voz de Jesús potente, llena de amor y confianza infinita en su Padre, grita con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y asomando en el rostro divino la expresión de una misericordia sin límite, Jesús muere. El autor de la vida, el lucero de Belén, el Hijo amadísimo del Padre y de su Madre María, ha dado su vida por nuestra salvación. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Espantosa fue la conmoción con que la naturaleza lloró la muerte de Dios. En ese mismo instante, la cortina del templo se rasgó en 2 partes. De arriba a abajo, la tierra tembló, las peñas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado al descanso. Las tinieblas fueron densísimas y muchos lloraron su iniquidad. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la obra de Dios, diciendo: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después de esto, José del pueblo de Arimatea se presentó a Pilato y pidió la autorización de retirar el cuerpo de Jesús. Él era también uno de los discípulos de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Junto con él estaba también Nicodemo. Muerto, Jesús a quien la madre dio la vida. Cerrados aquellos ojos en que la miraba con ternura, y helados aquellos labios cuyas primeras sonrisas fueron para ella, cuyas primeras palabras adivinó y que tantas veces le dijeron: Madre. Sin latir, ya aquel corazón que contra su seno palpitó, sintiendo en su alma la vida que ella misma le había dado. ¿Quién podrá medir el dolor de una madre que tiene en sus brazos al hijo de sus entrañas muerto? Y su cuerpo es puesto en los brazos de su madre. Por ese tierno niño que tú nos diste una noche buena y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados, perdón, Señor, perdón. 14ª estación. Jesús es sepultado. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que se había hecho a sí mismo. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Entonces las mujeres que habían venido allá con Jesús siguieron a José para conocer el sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo. Después volvieron a sus casas a preparar las pomadas y perfumes, y el día sábado cumplieron con el reposo ordenado por la ley. Despreciado por los hombres y marginado, el hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado,
y eran nuestras faltas por las que Él era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Fue maltratado y Él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Aquel que los judíos esperaban que fuera el libertador de Israel ha sido sepultado. Por las veces en que he olvidado, como los discípulos de Maús, que es necesario pasar por todas estas cosas para entrar en la gloria, perdón, Señor, perdón. Oración final. Señor mío Jesucristo, que con tu pasión y muerte diste vida al mundo, líbranos de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos vivir apegados a tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.